Parte 3. Dicen que los recuerdos se desvanecen con el paso del tiempo, pero a mí no me parece que sea cierto. Los llevas contigo como piedras en el bolsillo. A veces, cuando todo está en calma, los sacas para darles vueltas entre los dedos. Luego te los vuelves a meter en el bolsillo para mantenerlos a salvo, pero no los olvidas. Cuando me llamas por mi nombre. Capítulo 15. Recordaba haberme levantado del banco y haber recorrido el pasillo, tambaleándome de mesa en mesa, sintiendo como si fuera yo, en lugar de aquella camarera Nora, o como se llamase, quien llevaba los patines en los pies. Recordaba los gritos apagados de Nora y del que supuestamente era el jefe del local, un señor corpulento, con un bigote que parecía haber robado toda la exuberancia a la coronilla. Me señalaban. Tú lanzabas palabras inteligibles, al menos para mis oídos, en su dirección. Recordaba haber llegado al baño y no haber sido capaz de enfocar la mirada en el reflejo de mis ojos. En su lugar, me parecía ver a través de mí, a través de ese espectro de contorno tembloroso que acechaba al otro lado, vacilante bajo una luz hiriente y fría que me obligaba a entornar los párpados, ya pesados por el cansancio de la noche y la vorágine de la conversación. Recordaba haberme salpicado algo de agua en la cara y haber entrado en uno de los cubículos con la necesidad de evacuar algo tóxico que se revolvía por mis entrañas, pero sin saber muy bien por qué orificio. Recordaba encontrarme peor que nunca, pero también recordaba pequeños rayos de comprensión filtrándose entre el malestar. En cierto modo, todo aquello me había ayudado a entender algo más a mis padres, aunque solo fuera una mínima parte. No solo por lo que me habías contado, sino por mi propia experiencia. En una situación incómoda y en la que necesitaba relajarme e integrarme, había aceptado lo que me habían ofrecido, había bebido sin pararme y plantearme siquiera lo que estaba haciendo, casi sin darle importancia a lo irónico que resultaba. Entendía lo fácil que era caer en la evasión, lo atractivo que era. Supongo que me había permitido ponerme también en tu piel, e incluso en la de tus padres, aunque nada excusaba su comportamiento, su irresponsabilidad, olvidarse así de su hijo. Recordaba haber oído algo, una especie de timbre. ¿Qué cojones sonaba esas 4 paredes prefabricadas que me asfixiaban y con las que chocaba todo el tiempo con los codos y las rodillas? Volvió a sonar. Parecía una campana. ¿Qué hacía allí dentro una campana? No. Debía de ser una alarma. ¿Se estaría quemando algo? De repente recordé la existencia de los móviles. ¿Cómo podía estar tan espeso? ¿Qué me habías dado? Recordaba habérmelo sacado del bolsillo, haber visto el parpadeo de una notificación, habérmelo acercado a la cara para leer el nombre de quien me enviaba esos mensajes. Recordaba haber comprobado que se trataba de Nico justo antes de que se me resbalara el móvil de las manos aún húmedas y cayera junto a la escobilla. Recordaba haberme agachado para recogerlo con una mueca de repulsión, pero en cuanto me incorporé de nuevo ya no estaba en el baño. Estaba en mi habitación, sentado en la cama. Parpadeé para asegurarme de que no fuera otra alucinación. Miré a mi alrededor. La ventana por la que nos habíamos escabullido la noche anterior estaba abierta, y la luz aún tímida del sol matinal se vertía por ella junto con una brisa que hacía danzar las cortinas. Noté un gruñido y un cambio de peso en el colchón. Sentí el tacto de una piel caliente y suave contra mis dedos. No estaba en mi cama, sino en la tuya. Y tú aún estabas también allí, cubierto con las sábanas, pero no lo suficiente como para evitar revelar tus pectorales desnudos. Bajé la vista y comprobé que yo tampoco llevaba camiseta. ¿Cuándo nos la habíamos quitado? El intervalo entre mi visita al baño y la llegada a casa era un vacío absoluto, el fondo oscuro de un precipicio al que me daba pánico y vergüenza asomarme. Sin embargo, al cerrar los ojos, sí que logré rememorar algunas de las escenas del final de nuestra conversación, antes de levantarme de la mesa, como tu promesa de dejar de fumar de una vez por todas y la seguridad que habían irradiado tus ojos al prometérmelo, o más bien al prometértelo. Quiero hacerlo por mi madre, para no acabar como ella, y, sobre todo, para que tu padre no me mande a la mierda. Necesito poder seguir trabajando con él en el campo. Tengo que ahorrar para cuando salga, porque va a salir, y yo la voy a mantener. Puede que no fueran esas las palabras exactas, pero recuerdo con tal claridad tu determinación. Me llevé un dedo a la mejilla al notarla húmeda. Una lágrima se me había escapado sin mi permiso. No quería permitirme sentir pena por ti. Al fin y al cabo, seguías dándome miedo. Me dabas miedo tú. Me daba miedo no conocerte lo suficiente. Me daba miedo confiar demasiado y toparme de nuevo con otro Zeus frío y lejano, cuando menos lo esperara. Pero, sobre todo, me aterraban los sentimientos que estaban empezando a aflorar en mí. Hacia ti. No obstante, lo cierto era que sí sentía pena. Me apenaba haberlo entendido todo mal.
Te había juzgado siempre por tu apariencia externa, por esa capa férrea que parecía protegerte de todo, ese aspecto de superhombre, firme, duro, resuelto. Me creía inteligente, siempre alardeando de mis buenas notas, pero cuando se trataba de algo de la calle, algo terrenal, algo práctico, algo auténtico, no tenía ni puta idea de nada. No había podido descifrar la realidad de tu comportamiento, una simple fachada para ocultar todo lo que estaba a punto de desmoronarse tras ella, todo lo que tenías que aguantar en casa, donde no habías sido más que un niño débil, ignorado y perdido. Era lo que abastecía ese anhelo de poder en la calle. Por supuesto, todo aquello no justificaba el comportamiento abusivo que habías demostrado tanto conmigo como con otros niños, pero al menos me permitía comprender algunas de tus decisiones y de dónde procedían, y eso era suficiente para mi mente adolescente. No podía dejar de mirarte, allí tumbado a mi lado, tan inofensivo, tan inocente. Pero seguía confuso. ¿Cómo habíamos acabado ambos en la misma cama? ¿Por qué estábamos descamisados? ¿Llevábamos acaso algo de ropa bajo las sábanas? Todas eran preguntas a las que no tenía respuesta. La última era la única que podía aclarar en ese mismo instante, pero no estaba seguro de querer hacerlo, ni de cuál de las dos únicas posibilidades me satisfaría. Decidí dejarme llevar por la curiosidad y levanté la sábana unos centímetros. Ambos llevábamos calzoncillos. Suspiré. Antes de poder decidir si había sido un suspiro de alivio o de decepción, un ruido al otro lado de la puerta me alarmó. Pude ver una sombra deslizándose por la abertura antes de desaparecer por el pasillo. Salí de la cama de un brinco. Era más que consciente de lo que parecía que había ocurrido allí. No sabía si la persona que me había estado espiando había sido Bea o mis padres, pero no quería concederle a nadie más la oportunidad de dar rienda suelta a su imaginación. Todavía sin vestir, cerré la puerta por completo y, sin saber muy bien qué hacer o qué sentir, me senté en el alféizar de la ventana. A esas horas aún no había despertado del todo el verano, y la brisa me resultaba agradable contra la piel desnuda del pecho. Perdí la mirada en las ondas del agua turquesa de la piscina y dejé que mis pensamientos y sentimientos encontrados se arremolinaran y se desvanecieran por el sumidero. Cuando pestañeé y volví en mí, reparé en las flores blancas que parecían perseguirme aquel verano y que se mecían juguetonas, esparcidas por todo el jardín.